Efesios capítulo 2 y vamos a leer 3 versículos solamente. Efesios capítulo 2, cuando hayan encontrado ahí Efesios 2, vamos a leer del versículo 14 al versículo 16 y vamos a leer estos versículos todos juntos. Efesios capítulo 2, versículos 14 al 16. Nuevamente bienvenidos aquí a la Iglesia Cristiana Bautista de Puebla, a ustedes que están aquí en este lugar y a aquellos que nos están viendo por internet, les damos la bienvenida. Qué bueno que nos están viendo y esperamos que este estudio de Efesios sea de bendición a cada uno de nosotros. Efesios 2, 14 al 16. Si ya lo encontraron, digan un fuerte amén. Muy bien, vamos a leerlo todos juntos. Dice: porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Muy bien, vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar. Gracias, Señor, te damos nuevamente por tu preciosa palabra. Gracias porque podemos estar en este lugar y escuchar de ti, aprender de ti. Señor, te pedimos que tú nos hables, te pedimos que tu palabra nos transforme, que nuevamente podamos ser retados, podamos acordarnos de dónde hemos salido, de lo que tú has hecho en nuestras vidas a través de la salvación y qué quieres de cada uno de nosotros de manera práctica, no solamente leyendo tu palabra para saber, ver qué hermosa es tu palabra, pero también siendo hacedores de ella, cumpliendo, caminando en tus preceptos y haciendo tu voluntad. Bendice cada hermano, hermana en esta noche que está con nosotros. Bendice sus sus hogares, a los jóvenes en la escuela. Ayúdales, Señor, a nuestros jóvenes en el instituto, a aquellos que están enfermos. Bendícelos, Señor. Gracias, Señor, te damos. Te lo pedimos todo esto en el nombre dulce de Cristo Jesús. Amén. Amén. Pueden tomar asiento. Wow. Y una vez que cerremos aquí, ya no vamos a poder oler el pan, porque ahorita están haciendo pan y ya no vamos a poder oler la carne asada, porque ya empezaron a hacer carne asada aquí. Entonces vamos a tener que tener una panadería en la cafetería y unas carnitas asadas ahí de parte de los hermanos. Ok, Efesios capítulo 2, versículo 14, dice la palabra de Dios: porque Él es nuestra paz. Él es nuestra paz. Vamos a regresar aquí a esta parte, pero quiero que veamos 3 cosas importantes que habla el versículo 14, el versículo 15 y el versículo 16. Dice la primera cosa aquí: derribando la pared intermedia. Dice la palabra de Dios que nuestro Señor Jesucristo ha derribado la pared intermedia, una pared que había ahí. Ahora, si nosotros nos acordamos, la Biblia nos habla que cuando el Señor Jesucristo muere en la cruz por nosotros nos acordamos de que también había un velo, y ese velo fue cortado de arriba abajo, aboliendo, por decir así, ese lugar santísimo y dándonos a entender que ahora nosotros podemos tener entrada directa al Padre a través de la oración. Ya no necesitamos un lugar santísimo. A través de Cristo ya nosotros podemos orar al Padre Celestial, podemos llegar a Él y Él nos escucha. Pero también cuando Él muere en la cruz por nosotros, por otro lado, había otro velo. Había otra pared que se estaba abriendo, que se estaba tirando, que se estaba, como dice acá, dice Efesios 2, versículo 14, derribando la pared intermedia de separación. Ahora, derribar una pared no es muy fácil. Derribar una pared es un poquito más difícil que entrar a través de un velo. Cuando aquellos sacerdotes entraban solamente una vez del lugar santo al lugar santísimo,
solamente tenían que pasar a través de un velo. Pero cuando el Señor Jesucristo muere, no solamente ese velo es quitado, cortado de arriba abajo, sino algo como que estaba más difícil de atravesar. Porque ¿quién de ustedes ha atravesado una pared? Es difícil, a menos que no frenaron a tiempo y la atravesaron en un carro. Pero una pared es difícil de tirar. Estamos construyendo aquí un muro de ese lado, estamos poniendo 4 columnas, ¿verdad? Los hermanos están haciéndolo, y ese muro va a estar bien fuerte. Pero también tenemos una pared ahí arriba, no necesitamos columnas tan grandes, es una pared que se pudiera caer un poquito más fácil si tuviéramos que tirarla. Eventualmente quizás vamos a poner unas puertas, vamos a hacerle algo. Aquí a la vuelta hay una pared que se está medio cayendo, no sé si la han visto. Esa, si agarran 2 o 3 con un lacito, esa pared sí se cae. Hay paredes, hay muros que se caen más fácilmente que otros. Ahora, el Señor Jesucristo nos habla de esta manera para que nosotros podamos entender de una manera visual de qué había entre los judíos y los gentiles. Había una pared intermedia ahí en medio entre el pueblo judío y nosotros los gentiles. Pero dice la palabra de Dios, Él es nuestra paz. ¿Y por qué Él es nuestra paz? Cuando Él muere, no solamente nosotros tenemos paz para con Dios, pero también ahora tenemos paz para con el pueblo judío. Aunque muchos judíos hoy en día no lo quieren ver así, porque como lo dijimos la semana pasada, aún nos siguen viendo así como si fuéramos un pueblo inferior. A través de Cristo ya no. A través de Cristo ahora ya les podamos hablar de tú, de manito, de cuate, de amigo, porque Dios no hace acepción de personas. Romanos capítulo, vean lo que dice la palabra de Dios acá. En Romanos capítulo 5 nos habla acerca de la paz que nosotros tenemos para con Dios. Romanos capítulo 5 en el versículo 1. Romanos capítulo 5 versículo 1 dice acá: justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, a través de Jesucristo hemos sido justificados y ahora tenemos paz para con Dios. ¿Por qué ahora tenemos paz? ¿Qué será que antes no teníamos paz? Ciertamente, antes no teníamos paz porque habíamos pecado, habíamos transgredido, habíamos nuestras iniquidades hicieron separación entre nosotros y Dios. Dios ahora por nuestro pecado había una brecha, había una separación, ahora había una enemistad. Dios estaba molesto con nosotros, fuimos corridos del jardín del Edén. Y la única manera en como nosotros podíamos volver a reconciliarnos, y ese es el ministerio que ahora Dios nos ha dado, la única manera en que nosotros nos podemos reconciliar con Dios es a través de Jesucristo. Ahora ya no hay problema, ahora ya no está nadie molesto. Y ahora ya Dios por nuestros pecados ya no está molesto. Él en su amor entregó a Cristo Jesús. Lo único que podía arreglar eso era Jesús muriendo en la cruz por nosotros. Cuando un matrimonio se enoja, algo hace el esposo, algo hace la esposa, y de repente ya no se quieren hablar. De repente el hermano se sienta aquí y la hermana se sienta allá, ¿verdad? De repente, aunque están sentados, ya no se abrazan, ya ni siquiera se quieren voltear a ver. Y de repente ya ni siquiera quieren venir a la iglesia porque están enojados. Pero cuando se reconcilian, qué bonito. Ahora, para un hombre, una reconciliación es de lo más normal. Para una mujer es así como: ahora dame un abrazo porque ya estamos bien. Ok,
ahí está tu abrazo, ¿verdad? Pero para un hombre, cuando estábamos en el instituto, alguien hacía algo, alguien se enojaba y hasta en el instituto allá en Oklahoma no nos llegamos a agarrar a golpes. Me cuentan unos pastores, que aquí en Montesión un hermano se enojó con su capitán y se enojaron tanto que se agarraron a golpes en el instituto, imagínense. Yo le digo, wow, no lo puedo creer. Y luego dice que cuando 3, 4 años después, cuando gradúan, él era de otra iglesia y cuando gradúan, este capitán le toca como su pastor. Ahora era su pastor con el chavo que se había agarrado a golpes. Y fue a hablar con él, le dijo, oiga pastor, discúlpeme. Y el pastor le dijo, no te molestes, no hay ningún problema. Y así somos los hombres. Las mujeres no. Las mujeres, cuidado, no se ponen histéricas, se ponen históricas. Se acuerdan de todo lo que pasó, exactamente las fechas, todo. Entonces, con Dios no hay problema. ¿Por qué? Porque con Dios, a través de Jesucristo se arregló todo. A través de Jesús se hizo la paz. Nos reconciliamos a través del Señor Jesucristo. Y a través de Jesucristo ahora tenemos nosotros paz con este pueblo escogido, que es el pueblo judío. Vean lo que dice Zacarías capítulo 6 versículo 13. Zacarías capítulo 6 versículo 13 dice, si no lo encuentran, hagan como que ya lo encontraron. Yo a veces hago como que aquí lo estoy buscando, ¿verdad? Pero a ver, aquí lo tengo. Él edificará el templo de Jehová, pero también lo tengo acá. Zacarías, ¿qué dije? 6:13. No lo tengo. Ahora sí. Zacarías 6:13. Él edificará el templo de Jehová y él llevará gloria y se sentará y dominará en su trono y habrá sacerdote a su lado y consejo de paz habrá entre ambos. Consejo de paz. Vamos a leer desde el versículo 12 porque el versículo 12 también está bonito. Y le hablarás diciendo, así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo, he aquí el varón cuyo nombre es el renuevo, y está con mayúscula porque está hablando acerca de Jesucristo, el cual brotará de sus raíces y edificará el templo de Jehová. Y él edificará el templo de Jehová, y él llevará gloria y se sentará y dominará en su trono, y habrá sacerdote a su lado y consejo de paz. ¿Por qué de paz? Y bueno, dice consejo de paz habrá entre ambos. Entre ambos, no solamente entre él y el sacerdote, pero yo creo entre el pueblo judío y entre los gentiles habrá consejo de paz. Isaías capítulo 9 en el versículo 6, Isaías capítulo 9 en el versículo 6 nos podemos recordar aquí que dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno. ¿Y qué dice? Príncipe de paz. ¿Por qué príncipe de paz? Porque Él es nuestra paz. Dice Efesios, Él es nuestra paz. Regresen ahí a Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2. Después de Gálatas, Efesios capítulo 2. Dice ahí, porque Él es nuestra paz. No hay otra paz como la paz que da nuestro Señor Jesucristo. Si nosotros queremos a través de un psicólogo tener paz aquí, o a través de un psiquiatra hallar paz, porque esta mente que nosotros tenemos es una mente bien poderosa, y a veces quizás por falta de algunos químicos, a veces porque algunos se la quemaron cuando eran jóvenes y se quemaron las neuronas ahí adentro, a veces por cualquier razón puede faltar la paz. Hay gente que es muy ansiosa, con mucha ansiedad. No puede sentarse y estar relajado.
Está todo ahí, de un lado para otro, está caminando y no hay paz y con esa ansiedad. Hay lugares en donde por causa de los conflictos, como en Siria, como países musulmanes, en donde los cristianos simplemente andan ahí pues atemorizados, pero al mismo tiempo con una paz ahí en sus corazones. Nos mencionaba el pastor misionero allá en África, el hermano Miguel Triano, que un pastor que ellos fueron a visitar, poco después, atacaron esa ciudad los musulmanes. Ellos tuvieron que salir con 300 hermanos, fueron a la capital y el hermano Miguel Triano les dijo: vénganse para acá, a donde nosotros estamos. Y ellos dijeron: no, aquí nosotros estamos bien porque estamos alcanzando a más musulmanes. Lo que para unos pudiera parecer un conflicto, para otros era una bendición. El hermano Javier, cuando se fue a la India, nosotros hubiéramos pensado que hubiera sido un conflicto si lo hubieran metido ahí a la cárcel. Pero el hermano no, el hermano quería entrar en la cárcel. Decía: aquí no se me van, acá les predico, aquí aprendo el idioma y comida gratis. Ni siquiera tengo que ir a pedir más apoyo a las iglesias allá en México. Amén. Lo que para nosotros pudiera parecer un conflicto, para otros es paz. ¿Por qué? Porque en Cristo nos da una verdadera paz. Date la vuelta si quieres, Hicho. Todo hasta acá. Bueno, ok, Efesios capítulo 2, versículo 14. Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno. Y les mencionaba esta primera parte: derribando. La segunda palabra importante aquí es en el versículo 15: aboliendo. Tanto derribar una pared como abolir una ley es algo difícil. Nos acordamos de ciertas leyes que se han abolido. Por ejemplo, cuando muchos todavía no nacían, ni yo, pero Abraham Lincoln, a través de durante su presidencia, él dijo: vamos a abolir la esclavitud. Y entonces todos aquellos que habían llegado de África y que habían sido vendidos a personas y a caciques y que habían sido traficados y maltratados, ahora llega un presidente cristiano, salvo, y dice: esto no está bien, y abolió la esclavitud. Dijo: esta ley no está bien. Ahora tenemos leyes ahora que sí están bien y que presidentes están ahora aboliendo. Leyes como el matrimonio entre un hombre y una mujer, y viene un presidente y dice: no, eso como que no está muy bien, y ahora están aboliendo, regresando hacia atrás en las buenas leyes que como país nosotros tenemos. Pero lo que estoy tratando de decir, que tanto derribar una pared como abolir una ley es algo difícil. Es algo que se requieren, hablando dentro del mundo jurídico y de leyes y de todo esto, son cosas que no solamente dicen: ok, vamos a echar un balado, lo hacemos, si no lo hacemos, no lo hacemos, ok, está bien. Sino son leyes que llevan un proceso y son difíciles de quitar y son difíciles de abolir. Pero Jesús, nuestro Salvador, dice la Biblia que porque Él murió en la cruz del Calvario, Él de manera instantánea, dice, abolió. ¿Qué abolió? Versículo 15: aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas. Ok, aquí hay dos cosas. La primera de ella, a través de su muerte, porque dice aquí en su carne, porque Él fue crucificado. A través de eso, cuando esos clavos estaban entrando, era como si estuviera Dios diciendo: ¿saben qué? Aquí está una nueva ley. Cuando había una nueva ley,
en muchos lugares lo que se hacía, por ejemplo, cuando allá en Esther, conocemos que Mardoqueo, el tío, y Esther se encontraron con este hombre perverso que se llamaba, ¿cómo se llamaba? Amán. Y Amán dice: vamos a matar a todos los judíos. Y entonces el rey dice: ok, aquí sale este edicto. Ese edicto fue llevado y fue clavado. ¿Por qué tenía que ser clavado? Porque ahora se ha puesto una nueva ley, un nuevo edicto. Se ha clavado en una pared, se ha clavado en un poste. Y a través, dice acá, en su carne. ¿Qué le pasó a su carne? En su carne fue traspasada con clavos. Y cuando esos clavos estaban traspasando su carne, él estaba aboliendo una cosa: las enemistades. Esa enemistad, como la mujer samaritana. Los judíos no querían a los samaritanos, los trataban como perros. Y decían: ustedes, no nos vamos a llevar con ustedes, ni los vamos a mirar a los ojos, ni les vamos a dirigir palabra. Y el Señor Jesucristo llega y empieza a hablar con esta mujer samaritana y le empieza a decir: ¿sabes qué? Esta agua que está aquí, tú vas a poder tomar y te va a volver a dar sed, pero yo tengo un agua que si tú la tomas nunca más vas a volver a tener sed. Y él fue con esta mujer cuando todos los demás no querían hablar con ellos, con los samaritanos, con la gente con la cual ellos no se llevaban. Pero también mucho más fuerte era su enemistad con los gentiles en sí, con los gentiles que había alrededor. Entonces, a través de Jesús, él derriba una pared intermedia y dice acá: aboliendo a través de su muerte, de su carne, las enemistades entre los judíos y los gentiles. ¿Qué más abolió? Dice: aboliendo también, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas. ¿Cuál es esa ley? La ley. Aquellos 600 mandamientos que los judíos tenían que seguir. El Señor Jesucristo, cuando esos clavos estaban traspasando sus manos y sus pies, en ese momento Él estaba diciendo: ya no más, ya no más, ya no tienes tú que seguir la ley. Estas ordenanzas, estos mandamientos para poder salvarte, no los tienes que seguir. Nadie podía ser salvo a través de esos mandamientos y nadie los podía cumplir. Por eso se necesitaba una sangre de un cordero, que era lo que nos llevaba a la cruz del Calvario, del Cordero perfecto de Dios. Entonces, a través de su sangre, de su muerte, aboliendo, y esos clavos traspasando sus manos, él estaba diciendo: ahora voy a abolir esta ley. Esta ley de nada te va a servir. Tú la vas a querer hacer, pero ¿sabes qué? Ya no la necesitas. Era un ayo. Era un ayo, dice la palabra de Dios allá en Gálatas. Era un instructor, era un maestro, era como alguien llevándote ahí de la mano y diciéndote: mira, a través de mí, o sea, de la ley, a través de mí, yo te voy a enseñar que hay algo mejor que yo. Y entonces nos trajo a Jesús, y esa era la ley. Esa era la ley. La función de la ley era para darnos cuenta de nuestros pecados, darnos cuenta de nuestra maldad, darnos cuenta de qué tan lejos nosotros estábamos de ser buenos, justos. Nos ayudaba a humillarnos, a ver nuestras imperfecciones. Y era como un ayo, lo poníamos allá en la otra iglesia cuando estábamos, como si fuera ahí una canastita y nosotros ahí adentro, llevándonos
a un lugar mucho más especial. Y ahora ya estamos nosotros en Cristo, ya no necesitamos de esa canastita, por decir así. Mis hijos acaban de comprar unos hámsters. Yo les digo ratitas. Una de ellas se perdió. Hoy la encontramos. Y cuando la encontré, la puse como en una canastita y le mostré sus imperfecciones. Le mostré que tan lejos estaba de la felicidad. Estaba en una oscuridad, ¿verdad? Estaba en oscuridad, estaba alejado ese hámster, perdido, ciertamente. Y entonces lo agarré al hámster, lo llevé y ahora ya lo metimos. Ahora compramos una jaulita, lo que tiene uno que hacer. 45 pesos el hámster, pero la jaulita más de 45 pesos. Como que no checa eso muy bien. Pero ahora, por decir así, esa jaulita, ya ese hámster ya no se sale, ya está protegido, tiene alimento, tiene agua y es un esclavo, amén, dando vueltas como loco ahí en una cosita que no sé si sabe o no sabe, o lo hace por ejercicio, yo no sé, como si fuera algún lugar, ahí está caminando. Pero así es la ley. La ley era solamente para llevarnos a Cristo. Y ahora que ya estamos en Cristo, ya tenemos paz, ya no necesitamos de nada más, ya no necesito del ayo, ya no necesito de la ley, porque ya fue abolida, ya fue desechada, ya fue reemplazada, ya fue quitada por una mejor ley, la gracia, la de Cristo. Ok, Efesios capítulo 2 versículo 15. Aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos que un solo hombre y nuevo hombre. Un solo hombre y nuevo hombre, haciendo la paz. Otra vez, a través de Jesús, ahora somos un solo y nuevo hombre, tanto gentiles como los judíos. Y versículo 16, Efesios 2:16. Y mediante la cruz. Qué interesante cómo comienza a decirnos acá qué sucede. Y mediante la cruz, dice, reconciliar. Primero tenemos en el versículo 14, derribó. En el versículo 15, abolió. Y en el versículo 16, reconcilió. Estas tres cosas, derribar es algo difícil, aboler es algo difícil, no es una cosa sencilla. Reconciliar es difícil. Reconciliar es difícil. ¿Por qué será tan difícil? Porque cuando dos están peleados, es difícil reconciliar. Sonó el teléfono una noche como a las 3 de la madrugada. Ahora, les voy a contar un chisme, pero en mi celular, todas las llamadas que entran después de las 10 de la noche se cancelan automáticamente, y como a las 5 o 6 de la mañana creo se desbloquea automáticamente. En ese entonces yo no lo tenía y suena como a las 3 de la mañana. Pastor, por favor venga, mi esposa me está matando. Temía por su vida el hermano, en serio. Yo fui, salí, esto que hace como 10 años, 15 años, salí de la casa, llegué y casi platos volando por acá y cosas por acá, cosas por allá, y llegar y ponerse en medio para tratar de reconciliar al marido con la esposa no es cosa fácil, es algo difícil. Algunos de ustedes, yo no quisiera ir a sus casas porque, ¿verdad? Me da miedo, ¿verdad? Pero
gracias a Dios por su palabra, por su amor, por el entendimiento que tenemos, que como cristianos Dios nos ayuda a arreglar cualquier tipo de enemistad. Y gracias a Dios que pude llegar ahí. Hablé con la hermana, le dije que se tranquilizara. Y ahora yo llegué con 5 guaruras y guardaespaldas, la atamos, la amarramos, la agarramos ahí bien y no fue tanto, ¿verdad? Pero hablé con la hermana. Ahora llevé a la princesa. Recuerdo que iba conmigo la princesa. Le tocó también una regañada a la princesa, la perrita, mi compañera. Pero reconciliar no es algo sencillo, pero sí se puede hacer. Y el Señor Jesucristo dice acá, mediante la cruz reconcilió. ¿Qué hizo? Dice, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Agarró cualquier enemistad. Vamos a suponer que este suétercito es una enemistad. A lo mejor hay un problema financiero. En este caso, cuando fui a esa casa, había un problema financiero. Y entonces había un problema financiero grande, como de 80,000, 100,000 pesos. Yo también me hubiera enojado con el hermano, ¿verdad? Y entonces, ¿qué hizo el Señor Jesucristo? El Señor Jesucristo tomó esta enemistad y dice, la clavó en la cruz. Clavando en la cruz la enemistad. Él dijo, ok, ¿cuál es el problema acá? Y entonces Él tomó esa enemistad, cualquier enemistad que había, cualquier situación. En este caso, tenemos que recordar que tenemos al pueblo escogido y la palabra de Dios nos habla como si ellos fueran el brazo o la rama, o hay otra palabra, porque separados de mí nada podéis hacer. Juan capítulo 15, ¿cómo se llama? Nosotros somos los pámpanos. Ahora, los judíos son los pámpanos o brazos originales, pero la Biblia nos dice en Romanos que hizo Él un injerto y nos puso ahí también a nosotros, de tal manera que quitó esa pared, abolió y clavó esa enemistad en la cruz y dijo, ya no hay nada de lo que se tienen que ustedes pelear. Ahora no solamente no están enemistados entre ustedes dos, pero no están ustedes dos enemistados conmigo. Porque vean lo que dice ahí Efesios 2:16. Dice, y mediante la cruz reconciliar ¿con quién? Con Dios. De tal manera que ¿cómo pudiéramos explicar esto? Una manera sencilla de explicar. Vamos a suponer que somos 3 amigos y yo estoy enojado con ustedes dos porque ustedes hicieron algo, pero aparte entre ustedes dos están enojados. Entonces dice la Biblia que Él tomó esa enemistad y ahora ya no estoy yo enojado con ustedes dos y también ustedes ya no están enojados entre ustedes dos. Ya todos estamos bien contentos, amén. Qué bonita familia. Ok, entonces casi así es, dice acá, o así es. Aboliendo, dice, reconciliando con Dios a ambos, a los tanto judíos como a gentiles. Dios, el Señor Jesús los reconcilió con Dios. El Señor Jesús, al ser clavadas esas enemistades, llegó con el Padre Celestial y le dijo, Padre Celestial, aquí están los judíos, gentiles, y aquí están las enemistades. Las enemistades entre ellos, porque entre ellos está el pueblo escogido y los gentiles, pero también la enemistad principal del pecado, y ahora nos ha reconciliado con Dios.
Hemos sido reconciliados con Dios. Me gusta lo que dice 2 Corintios 5, versículo 18. 2 Corintios 5, 18. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Jesús tomó un papel muy importante reconciliándonos con Dios. Pero dice, ya después de que nos reconcilió, ahora nos dijo que ahora te toca a ti hacer esta labor. Versículo 19, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. ¿Dónde estaba Dios? Estaba en Cristo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Ahora el Señor Jesús nos ha dado la estafeta, por decir así. Ahora Él nos da un encargo a nosotros y dice, mira, ahora esto es lo que tú tienes que hacer. Versículo 20, somos embajadores. ¿Qué dice ahí? ¿Somos qué? Embajadores en nombre de Cristo. Quizás si nosotros fuéramos a hablar con el presidente de, no sé, con algún presidente, diría, ¿quién es usted? Ah, pues soy Arturo Muñoz. ¿Y qué cargo tienes? Ah, soy pastor. Ah, váyase por allá. No me pondría atención. Pero un embajador es diferente. ¿Se acuerdan que el hermano Miguel Triano llegó ahí en Ghana y llegó la embajadora de México en Ghana? Y cuando él llegó, inmediatamente hablaron con la embajadora y estaban todos contentos porque decían, wow, un mexicano aquí, y aparte un montón de años en África. Un embajador es un representante de un país. Nosotros somos representantes de un país celestial. Dice, somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Entonces, Jesús nos reconcilió con Dios y ahora nuestra labor es reconciliar a otros con Dios. ¿Cómo le voy a hacer? Voy a ir a tocar puertas y le voy a decir, oiga, usted está enojado con alguien, yo lo puedo ver. Va a decir, ¿cómo sabe? No, es que mire, aquí la pura verdad, usted está enojado con Dios y Dios con usted. Arregle las cuentas, arregle las cosas, ya no siga en su pecado. Mire, aparte de todo que le va a ir mal aquí en la tierra, va directito al infierno. Reconcíliese con Dios. Y va a decir, ¿cómo le hago? Ah, pues mire, pídele a Cristo salvación. Tenemos ahora nosotros una tarea de ir y reconciliar. Pero el Señor Jesucristo ya hizo lo más difícil. Derribó las paredes, abolió la ley y la enemistad, y nos ha reconciliado con Dios y nos ha reconciliado con los judíos. Nuestra parte es ir y reconciliar a la gente que aún no es salva con Dios. En otras palabras, evangelizarlos. En otras palabras, ganar almas. Amén. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar. Gracias, Señor, te damos por tu palabra. Gracias porque el trabajo difícil ya lo has hecho. Has tomado esas enemistades, las has clavado en la cruz. Has tomado esa ley y la has abolido en la cruz, en tu carne. Has tomado esa pared y la has derribado. Y Señor, te damos las gracias porque a través de Cristo hemos sido reconciliados, no solamente con el pueblo judío, y ahora hay paz, pero hemos sido reconciliados con Dios. Ayúdanos, Señor, a nosotros tomar este ministerio de la reconciliación para ir y predicar tu palabra y poder hablarle a la gente de Cristo. Y así, con ojos cerrados, con el rostro inclinado, a alguien aquí en esta tarde diría, pastor,
Yo le doy gracias a Dios por lo que Jesús hizo por mí en la cruz.